Estamos 7:36 minutos acompañándolos en una mañana donde nos vamos a dar el gusto de hablar unos minutos con Sandra Díaz, que es bióloga, investigadora del CONICET, también profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, y es una de las 100 personas que elige la revista Time como las más influyentes del mundo por su trabajo de difusión, de investigación, de docencia respecto del cambio climático. Y obviamente cuando sale la lista de la revista Time, el gobierno, por ejemplo, con el presidente a la cabeza, ponen todo el tiempo el foco de me eligieron a mí como uno de los 100 más influyentes, y hay una especie de operativo de propaganda en ese sentido de la figura del presidente, pero de golpe hay un reconocimiento a la ciencia argentina también en esa lista de una revista que no es más ni menos que eso, pero que pone en valor el trabajo de alguien como Sandra Díaz, a quien además quiero preguntarle por lo que ha contribuido, me interesa su análisis, la figura del Papa Francisco, que en su encíclica Laudato Si puso el tema del cambio climático también en la agenda. Sandra, gracias por atendernos. Acá te saluda Jairo Estrache del equipo de Radio Con Vos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias. Bueno, mirá, sí, te escucho. Yo creo, primero quería comentarte que además del cambio climático, yo lo que me especializo fundamentalmente es cómo la naturaleza significa una serie de beneficios para las personas. Yo estudio la biodiversidad y cómo le afecta el cambio climático, cambios de uso de la tierra, etcétera, y cómo las personas dependen de esa biodiversidad, de esa naturaleza. A ver, dame un ejemplo para bajarlo bien a tierra, porque me parece súper interesante, Sandra. Bueno, por ejemplo, la precipitación en un lugar, la lluvia, depende un montón de que existe cubierta vegetal a lo largo de grandes superficies de terreno que evaporen agua y esa agua contribuye a la formación de nubes, etc. Después, por ejemplo, las plantas filtran un montón de partículas que hay en el aire, filtran el ruido, por eso se hacen estas barreras que protegen los cultivos, incluso barreras que protejan a las ciudades de las autopistas, porque son un gran filtro y aumentan muchísimo la calidad del aire en relación a la gente. Las plantas regulan la temperatura de las ciudades y los espacios verdes. Ustedes seguramente han podido sentarse debajo de una galería con una parra, por ejemplo, en verano, claro. Y afuera de la galería no tiene nada que ver la temperatura y la sensación de frescor que existe. Y toda la comida que tenemos viene de la naturaleza también, por ejemplo. O sea, para un mundo que está en pleno increíble debate de si el cambio climático existe o no existe, vos estás haciendo un aporte, obviamente no estoy descubriéndolo, estoy tratando de traducirlo simple, de decir, no solo existe, sino fíjate cómo afecta la biodiversidad en hechos muy concretos, como puede ser la lluvia, no sé, el hábitat de determinadas especies, el impacto en cómo se produce la comida, qué es lo que comemos. Eso es el foco de lo que vos estás transmitiendo. Exactamente, no solamente cómo el cambio climático afecta a la naturaleza, ¿sí?, y cómo la naturaleza regula el clima, sino cómo el cambio climático afecta nuestra calidad de vida, porque al afectar la naturaleza afecta todas las contribuciones que el mundo natural nos da a nosotros, a los seres humanos. No es solamente la naturaleza ahí afuera, qué sé yo, que la vemos en un documental en la TV, claro, sino que la calidad de vida tal como la conocemos no es posible sin la naturaleza. Ese es el foco principal. ¿Sabés qué es loco? Que en estos días marcados por la muerte del Papa Francisco, obviamente, por lo menos yo, que tampoco es que seguía la actividad del Papa Francisco todo el tiempo, sí tenía el registro de su decisión de poner en agenda la cuestión del cambio climático. Y recién cuando te escuchaba pensaba algo que te lo comparto, que es que en esta última etapa de la humanidad aparecen los estados que uno siempre asoció con el desarrollo científico, negando la evidencia científica del cambio climático, y aparece una institución religiosa que siempre era la oposición a la razón científica, diciendo que existe una situación de cambio climático. De golpe, como razón y fe, que siempre era una contraposición, cambiaron de lugar. Sí, es un mundo realmente raro. Quiero hacerte una pequeña corrección, si me permitís. Por favor. No son los estados los que niegan el cambio climático. No, claro. Es
un muy bajo número de estados, Tenés una razón. minoría pequeña de estados el que la niega. La mayoría de los estados claramente lo reconocen. Tenés razón. Lo que pasa es que como es un discurso que irrumpe tan fuerte, da la impresión de que viene a darle discusión en los organismos internacionales, de la mano, qué sé yo, de presidentes nada menos que en Estados Unidos. Por eso da la impresión de que es el discurso dominante, pero está muy bien vos marcar que ni siquiera así es el discurso dominante, por más de que lo griten, ¿no? Bueno, ese es el punto. Yo creo que un rol muy importante que tenemos en la ciencia es ayudar a la gente a distinguir entre quien simplemente grita más y quien tiene todos los argumentos sobre la mesa. Y vos, como científica, siempre abocada a este tipo de desarrollos, ¿le diste una escucha especial a lo que eran en su momento los aportes de Francisco en este tema? ¿O te parecieron que eran relevantes para ponerlo políticamente más en agenda? ¿Cómo lo vive una científica cuando desde una institución como la Iglesia, de golpe, aunque sea en términos generales y no científicos estrictamente, se le da relevancia a un tema como este? Bueno, yo creo que la comunidad científica en general, particularmente la gente de las ciencias ambientales, recibió primero con una gran sorpresa. La encíclica más importante sobre el ambiente que escribió Francisco fue el Laudatio Si. Sí. Al principio la recibimos con gran sorpresa porque, bueno, todos sabemos que el Vaticano era una institución no particularmente dedicada a estas cosas, ¿sí? Y cuando la vimos, y sobre todo cuando la leímos, realmente nos sorprendió muchísimo y quedamos absolutamente encantada toda la comunidad científica ambiental con eso. Es una de las piezas de comunicación pública sobre la relación entre los humanos y el ambiente más brillantes que se hayan escrito nunca. Wow. Porque, primero, no, es así te lo digo, porque tiene un lenguaje que lo entiende absolutamente cualquiera, tiene un lenguaje que te pega el corazón, y está todo lo que decía ahí. Vos te dabas cuenta, alguien como yo que está muy en el tema, te dabas cuenta de que se habían leído todo para hacerlo, ¿sí? Realmente esa es una pieza de, como te digo, una pieza de comunicación ambiental fabulosa, y tuvo una enorme importancia por el peso que tiene el Papa, cualquier Papa, y este en particular, sobre la comunidad católica de todo el mundo, ¿no? Claro. Pero yo creo que es la primera encíclica que lee una gran cantidad de gente más allá de los católicos. Impresionante escucharte sobre este punto, Sandra, de cómo la ciencia de golpe encuentra en un mensaje de un líder religioso alguna valoración de un tema así de relevante. Déjame que te pregunte finalmente, ¿cómo viviste, cómo te enteraste, cómo es que te incluyan entre las 100 personas más influyentes del mundo, que tiene un titulazo? No sé qué significa en lo concreto, porque me imagino que ahora caes a una comida en tu casa en Córdoba y decís, gente, no van a preguntarle, ¿a quién le van a preguntar qué se come? A una de las personas más influyentes del mundo. No, mira, bueno, es rimbombante, digamos, ¿eh? Claro. Pero como lo recibí con total sorpresa, absoluta sorpresa. Yo no estaba tan al tanto de que esto existía, no tengo idea cómo me dijeron. Me cayó un email y bueno, ahí estaba. Bueno, felicitaciones, Sandra, por tu trabajo, por este título rimbombante y también por lo que nos acercaste recién, que es muy interesante, sobre cómo una representante de la ciencia vivió una manifestación del jefe de la Iglesia sobre un tema tan relevante. Te mando un abrazo y gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. La verdad, súper interesante, como en una pequeña charla.